Mm, sí. Hola YouTube, hola mundo, bienvenidos al mejor video de IRA o lesión renal aguda en el embarazo que van a ver en toda su vida, probablemente porque es el único, no lo sé, pero bueno, vamos a empezar con la definición. Como es lesión renal aguda, pues va a ser el deterioro rápido y reversible de la función renal. Es una complicación poco frecuente en el embarazo, pero puede pasar y puede darse en cualquier trimestre. O sea, desde el inicio hasta incluso postparto, pero lo más frecuente es que sea en la segunda mitad del embarazo. Ahora, aquí vamos a ver que en el embarazo hay ciertos cambios fisiológicos que afectan el funcionamiento renal. Vamos a encontrar que hay un aumento del flujo plasmático renal, la tasa de filtración glomerular se aumenta el 50% desde el primer trimestre, y esto se debe a que hay un aumento de la progesterona. La progesterona tiene la función de relajar el músculo liso. Entonces, esto va a actuar sobre los vasos sanguíneos y así va a vasodilatar la arteriola aferente. Entonces, por eso es que aumenta el flujo. Como esto se ve aumentado, también se van a elevar los niveles de BUN y de creatinina. Y el riñón va a aumentar hasta 1 centímetro su tamaño. Pero ojo, aunque se elevan, la creatinina nunca debe de ser mayor de 0,9, jamás. En una embarazada nunca debe de ser mayor a 0,9. Si no, ya nos está hablando de que hay un deterioro de la función renal. Y ahora vamos a recordar los estadios de Akin. Recordemos que hay tres em, de lesión renal aguda. El uno es cuando hay un aumento de la creatinina sérica de 0,3 miligramos sobre decilitro o que aumenta de 1,5 a 2 veces sobre su valor basal. Luego la Akin 2 es cuando aumenta 2 a 3 veces, aquí lo pusieron raro, pero es 2 a 3 veces eh, la creatinina sérica con respecto a la que tenía de basal. Y el Akin 3 es que aumenta 3 veces la creatinina sérica con respecto a la basal o que la creatinina ya es mayor de 4 miligramos sobre decilitro. Aunque estoy viendo que esta no me gustó. A ver, espérense, porque falta aquí lo de anuria, falta lo del volumen. A ver, aquí busqué otra porque esa estaba como que medio fea. Entonces aquí sí nos habla de la diuresis. Em, bueno, hablemos de la creatinina. El uno es cuando aumenta más de 0,3 o que la creatinina aumenta de 1,5 a 2 veces respecto con la basal o que la diuresis es de menos de 0,5 en 6 horas. Luego la 2 es cuando la creatinina basal aumenta de 2 a 3 veces el valor que tenía y la diuresis es menor a 0,5 en 12 horas y el 3 es cuando la creatinina es mayor a 4 o aumenta 0,5 de la basal o 3 veces la basal, o sea, muchísima. Y la diuresis es menor a 0,3 en 24 horas o anurias. Y ya, ahora, eh, etiología. Recordemos que podemos dividir la lesión renal aguda como prerrenal, renal y posrenal. Prerrenal, y la más importante, es la hipovolemia, que puede deberse a hiperemesis gravídica, o sea, cuando tienen muchísimo vómito las embarazadas o por hemorragias. Después tenemos la renal. Aquí podemos encontrar la preeclampsia, porque la preeclampsia se comporta como una vasculitis, por eso hace lesión renal intrínseca. También está el síndrome de HELP, que es uno parecido a la preeclampsia, donde hay hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y L de low plaquets, o sea, bajas plaquetas. También puede haber nefritis lúpica, porque hay algo aquí que puede pasar es que el lupus debute durante el embarazo, o sea, que el embarazo sea como que
el trigger que te desata el lupus. También la púrpura trombocitopénica y las glomerulonefritis. Y en postrenal puede ser por obstrucción, puede ser que haya una hidronefrosis o la obstrucción que hace el útero grávido, o sea, pues sí, sobre la vejiga. Y puede ser también por una sutura inadvertida de uretero. Esto es posparto, o sea que cuando te hacen la cesárea, sin querer, te suturen el uretero, entonces te hacen ahí pues una obstrucción. Y también puede deberse a que por la misma relajación del músculo liso que produce la progesterona, haya éstasis urinaria y genere litos, y el lito se te atore y te haga una obstrucción. Ahora vamos con los factores de riesgo. Factores de riesgo: trastornos hipertensivos, porque te puede llevar a preeclampsia, hemorragias obstétricas, sepsis puerperal. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que le pasó a mi mamá. A mi mamá en el seguro le dejaron pedazos de placenta adentro, entonces eso le estaba haciendo ahí una sepsis. Y entonces, eso, como, bueno, no sé si alguna vez has escuchado que la sepsis como que es algo así como secuestro de líquido, por eso te puede dar una lesión renal aguda. También puede ser por coagulopatías, como por ejemplo un SHU, em, que es la deficiencia, bueno, que es por deficiencia de Ammons 13, y esto se ve más en la etapa de posparto. También puede ser por trauma, cirugía reciente, como te dije, por ejemplo, por una estenosis del uretero, por fármacos nefrotóxicos y por diabetes mellitus. Ahora vamos a hablar un poco de la etiología, pero por trimestre. Em, ujú. Por ejemplo, en el primer trimestre puede deberse a un aborto séptico. Un aborto séptico es cuando tienes un aborto, pero el producto está tan chiquito, porque estamos hablando del primer trimestre, que se te queda ahí metido en tu útero. Entonces, como tienes ahí una cosa muerta metida en tu útero, empiezas a hacer sepsis. Y como te digo, como que hay secuestro de líquido y por eso te puede dar una lesión renal aguda. Y también en el primer trimestre es cuando hay más hiperemesis gravídica, entonces ahí puedes perder mucho líquido. Luego, en el segundo y tercer trimestre puede deberse a preeclampsia y eclampsia, el de HELP, que ya te dije, el desprendimiento prematuro de la placenta y hemorragias obstétricas. En cualquier momento del embarazo puede deberse a infecciones graves, medicamentos nefrotóxicos, trastornos autoinmunes preexistentes, microangiopatías trombóticas, y ya en el posparto puede deberse a una hemorragia obstétrica cuando estás dando a luz o por una sepsis puerperal, que es como que lo que te digo de que les dejan pedazos de placenta ahí metidos. Luego, fisiopatología, pues la más importante, como te digo, es la de por hipovolemia. Entonces, esta es la que se explica aquí en la fisiopatología. Entonces, hay una hipoperfusión renal, lo de siempre, que lleva a lesión tubular aguda, necrosis. Eso causa una disfunción endotelial y daño glomerular, que hace que se acumulen productos nitrogenados y lleva a falla renal. Ahora, te puedes preguntar, ¿por qué hay elevación de los productos nitrogenados en sangre si el problema está a nivel renal o algo así? Entonces, aquí pasa que con poco volumen de agua, esta tiene más chance de reabsorberse, porque acuérdate que las arteriolas se constriñen. Bueno, la arteriola eferente, no más específico, se constriñe para dejar más tiempo el flujo sanguíneo dentro de los túbulos. Entonces, como pasa más tiempo ahí el poco volumen que tenemos, tiende a reabsorberse más el agua. Entonces el túbulo se va a empezar a quedar hiperosmolar porque estamos quitándole todo el disolvente y entonces se empieza a ver mucho soluto ahí. Y para lograr el equilibrio, lo que hace el cuerpo es reabsorber otra vez los solutos. Entonces, todos esos productos de desecho nitrogenados que habían sido filtrados se reabsorben. ¿Ok? Ahora vamos con el diagnóstico. Aquí pues es importante la historia clínica, preguntar los antecedentes obstétricos, si ha tomado medicamentos que puedan ser nefrotóxicos, si ha tenido infecciones. En el examen físico podemos buscar signos de hipovolemia como elevación de la frecuencia cardíaca o hipotensión. También tenemos que ver su diuresis para ver si tiene oliguria. Tenemos que ver si hay edema. Por ejemplo, edema nos podrá estar hablando de una obstrucción. Hay que ver si tiene hipertensión, nos podría estar orientando a un trastorno hipertensivo como la preeclampsia o el HELP. Y también náuseas, si tiene náuseas, peremesis gravídica, o si tiene signos de deshidratación.
Ahora, en cuanto a los laboratorios, vamos a medir la creatinina sérica. Como te digo, lo normal es que sea igual o menor de 0,9. Si es mayor, ya nos podría estar hablando de lesión renal aguda. El BUN, lo normal es que esté entre 8 y 20. Si está más arriba, pues está lo mismo. Los electrolitos séricos, lo normal es que el sodio esté de 135 a 145 mil equivalentes. Algunas alteraciones que podremos encontrar son hipernatremia e hipercalemia, porque pues no se están alcanzando a filtrar esos electrolitos, entonces aumentan en la sangre. Luego, el FENA, que es la fracción de excreción de sodio, este dato nos ayuda a poder, digamos que, sospechar a qué nivel está la lesión. Si la fracción excretada de sodio es menor de 1, la lesión es prerrenal. Y si la fracción excretada de sodio es mayor de 2, la lesión es renal. O sea, número más chiquito es prerrenal y más grande es renal. Luego, volumen urinario. Lo normal es que sea de más de 0,5 mililitros por kilo por hora. En la lesión renal aguda encontraríamos oliguria, que es menor a 0,5 mililitros por kilo por hora, que es parte de los criterios de Akin. Y luego proteinuria, lo normal es que sea de menos de 150. Si hay más de 300, nos puede estar hablando de un daño glomerular, o sea, nos podría hacer pensar que la lesión es intrínseca. En imagen, lo que podemos hacer es un ultrasonido donde podríamos observar la obstrucción, ver si hay hidronefrosis, si hay masas, y si le sumamos el Doppler, podemos ver si la lesión se debe a trombosis. Luego, tratamiento. Pues este va a depender obviamente de la causa. Por ejemplo, si es prerrenal, que lo más común es que sea hipovolemia, tenemos que dar líquidos intravenosos para normalizar el volumen. En casos graves pueden requerir transfusiones. Luego, si es causa renal, pues hay que tratar la causa subyacente, si tiene un lupus, si tiene una glomerulonefritis, si tiene preeclampsia, o sea, tratar específicamente esa causa y hay que tener cuidado con no sobrecargar al paciente con líquidos, porque ni siquiera los va a poder filtrar. Y luego, postrenal, pues tenemos que desobstruir, puede ser con un catéter o con una nefrostomía percutánea. Aquí prácticamente no tenemos que dar líquidos porque hay una obstrucción. Entonces, aquí lo que sí podríamos dar es diuréticos para empezar a disminuir un poco el volumen, la sobrecarga de volumen. Ahora, si tiene complicaciones hipertensivas, como por ejemplo en la preeclampsia, tenemos que controlar la presión arterial. Algunos de los medicamentos antihipertensivos que son chidos para las embarazadas con crisis hipertensivas son el abetalol y la hidralazina. Y aquí podemos dar sulfato de magnesio para prevenir convulsiones en estos pacientes. Pero hay que tener mucho cuidado de no llegar a la hipermagnesemia, que es cuando tenemos magnesio más de 10. Ahora, si la causa es por sepsis o infecciones de vías urinarias, pues tenemos que dar antibióticos, obviamente que sean seguros en el embarazo, como por ejemplo las cefalosporinas o la ampicilina. Y, muy importante, pueden requerir de terapia de sustitución renal, y aquí la de elección sería la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer un trasplante renal, porque la lesión renal aguda es reversible, va a regresar a su estado normal. Y tampoco le vamos a hacer una diálisis peritoneal, porque número uno, no la necesitamos a largo plazo, y como ya dije, es reversible. Y número dos, no tiene una cavidad abdominal que sea candidata a, porque tiene un embarazo. Y luego, pues, ¿cuáles pueden ser algunas de las indicaciones para requerir hemodiálisis? Oliguria severa, que es menos de 400 mililitros al día, que tenga hipercalemia, que es más de 6,5 miliequivalentes por litro, o que sean refractarios al tratamiento. Es muy importante monitorear el feto con Doppler para ver el flujo placentario, porque pues dijimos que aquí las alteraciones, van a haber alteraciones del flujo. Y en casos críticos se puede considerar incluso terminar el embarazo, por ejemplo, con un oligohidramnios, que es que no hay suficiente líquido amniótico. Ay. Y por último, el seguimiento consiste en hacerles químicas sanguíneas, ultrasonido,
su depuración de creatinina, su ego para ver la densidad urinaria, para evaluar cómo está la función renal. Hay que checar si tienen proteinuria. También se puede hacer una DMSA, que es para ver si tuvo lesiones renales, tiene cicatrices por esas lesiones renales. Y nada, eso es todo. Gracias por ver. Adiós. Que les haya gustado este video y denle like. Compartan con sus amigos, con sus amigas, con sus papás, con sus mamás, sus abuelitos, sus tatarabuelitos y sus tíos, sus tías.